Bienvenidos, en esta clase se estudia la respuesta en bajas y altas frecuencias de los transistores bipolares. El último día de clases habíamos desarrollado el cálculo de la frecuencia de corte inferior debido a los capacitores externos y habíamos realizado el análisis para bajas frecuencias y se determinó la frecuencia de corte inferior debido a los capacitores externos, capacitancia de base, capacitancia de colector, y nos faltaba esta parte, no hemos llegado hasta este punto y decíamos para capacitancia de emisor. También recordar que hemos planteado un método reducido para el cálculo de la frecuencia de corte inferior debido a la presencia de los capacitores externos. Entonces hemos ya considerado las capacitancias de base, que sería esta, la capacitancia de colector, que es esta, y esta nos falta. Ahora tenemos que hacer el análisis de la frecuencia de corte inferior debida a capacitancia de emisor. El cálculo de las frecuencias de corte para la capacitancia de base, capacitancia de colector es relativamente sencillo, porque los circuitos equivalentes que se obtienen son circuitos separados. Por ejemplo, para capacitancia de colector, acá el circuito de entrada y el circuito de salida está separado, y la frecuencia de corte debido a C de colector, por simple observación se lo puede determinar por el método reducido, pero para la capacitancia de emisor eso no es posible. Hay que calcular la resistencia equivalente de Thevenin, porque los circuitos que vamos a obtener, como vamos a observar a continuación, son circuitos que no están separados en entrada y en salida. Entonces decimos, para capacitancia de emisor, después de recordar lo que hemos desarrollado en las clases anteriores, hemos indicado que vamos a considerar reactancias de capacitancia de colector y reactancia de capacitancia de base tiende a C, considerando el circuito para bajas frecuencias. El circuito para bajas frecuencias es este. Y ahora acá, esto habíamos realizado para las otras capacitancias. Ahora aquí hay que considerar que capacitancia de base es cortocircuito y capacitancia de colector es cortocircuito, y hay que aplicar el método reducido. Tenemos que aplicar el método reducido en este círculo. Para eso voy a tomar como referencia este esquema, voy a copiar y voy a hacer cumplir mis condiciones siguiendo el procedimiento que hemos empleado en la clase anterior, pero el procedimiento para el método reducido. Entonces vamos a dejar ahí ese circuito de referencia. Entonces voy a cortocircuitar las capacitancias como hemos indicado. Entonces este capacitor sería cortocircuito, este capacitor también va a ser cortocircuito. Entonces el circuito que se obtiene es este esquema. En este circuito ahora vamos a aplicar el método reducido. Entonces vamos a decir método reducido. Para el método reducido, recuerdan, tenemos que considerar los terminales del capacitor. Entonces estos terminales van a ser A y B, hay que ubicar los dos terminales del capacitor, y entre esos dos terminales hay que calcular la impedancia equivalente, y le vamos a denominar a esa impedancia equivalente la impedancia equivalente de Thevenin. Entonces entre esos dos terminales vamos a calcular Z equivalente de Thevenin. Para nosotros sería Z entre A y B, que sería igual a Bx dividido entre Ix, cuando las fuentes de tensión independiente BI en este caso es igual a C. Por Thevenin, recuerdan ese procedimiento. Thevenin, las fuentes de tensión se anulaban. Entonces vamos a aplicar esa condición. Entonces, si eso es cierto, en el circuito inicial esta fuente de tensión tiene que cortocircuitar. Ahora, y además tenemos que calcular la impedancia equivalente entre A y B en circuito abierto. Entonces, redibujando el circuito con esas consideraciones, tendríamos el esquema siguiente. Voy a rogarles que me vayan siguiendo siempre. Entonces, ahora voy a redibujar ese circuito y RI quedaría en paralelo con RB. Voy a tomar esta línea de referencia. Entonces acá tendríamos RI en paralelo con RB. Ese sería el primer cálculo. Voy a ir paso a paso. Primero RI se cortocircuita a tierra, este sería RI. Luego tendríamos acá RB, ya que BI tiene que ser igual a 0, Thevenin. Entonces a continuación tendríamos un RI, RP, que va a estar en serie con estos dos elementos. Entonces podría dibujar un poquito más abajo, esto de ahí. A continuación tendría que graficar
aplicar R'P, voy a dibujarlo acá, ahí va a estar R'P, y la caída de tensión, entonces ahora tendría este signo, ¿no? Recuerden que el terminal de base es el punto de unión entre RI y R de base, entonces tendríamos más menos B, la caída de tensión en R'P. Entonces, considerando ese esquema, tenemos ahí esos dos puntos, con la condición de BI igual a 0, RI se pone en paralelo con RB y se colocaría en serie con R'P. A continuación, RE va a estar en paralelo con estos dos elementos, entonces aquí tendríamos RE, esta sería RE, y ahí tendríamos los terminales del capacitor, pero me falta todavía la otra rama, no me estoy olvidando por si acaso, entonces ¿no? Voy a dibujar los terminales, aquí tendríamos los terminales A y B, pero tendríamos además la fuente de corriente GM por B en serie con RL', entonces aquí le voy a denominar este elemento, esta resistencia equivalente RL', que va a ser igual a RL en paralelo con RC. Esto más voy a considerar en mi circuito antes de dibujar los terminales. Entonces, considerando eso, tendríamos acá una fuente de corriente en serie con RL', y ahora sí tendríamos ahí los terminales que nos interesan. Ese sería el circuito que obtengo con la condición de BI igual a 0 y considerando circuito abierto en A y B. Capacitor lo saco del circuito y ahí tendría ese circuito. Y esta fuente de tensión tiene el valor de GM por B. Ese sería el valor de esa fuente de tensión, de corriente, perdón, controlada por tensión. Para obtener ese circuito, ¿alguien tiene alguna observación, algún comentario? Estoy considerando los terminales A y B en circuito abierto y tengo que considerar todos los elementos de circuito. Las fuentes de tensión independientes hago 0, pero tengo fuentes de tensión controladas. Entonces voy a aplicar la ecuación para Z de Thevenin. ¿Cuáles son esos voltajes BX y X? Van a ser estos voltajes. Voy a aplicar supuestamente un voltaje acá BX que va a generar una caída de tensión y la relación entre BX y X me va a dar la impedancia de Thevenin entre A y B en circuito abierto, considerando sus reglas de circuito. Ustedes conocen. ¿Alguna consulta ahí en ese punto? Sí, ya. Recuerden el punto A. El punto A está en emisor. Entonces voy a decir, en este punto es el nodo con fosforescencia. Este es el nodo de A. Este nodo es este mismo punto. A ese nodo la fuente de corriente GM por B entra, ¿no ven? No ha cambiado el sentido. En B estaría conectado el terminal de RL. Esta es RL' y está conectado a B, terminal de B. Entonces, en realidad no ha cambiado. Al nodo A sigue entrando esa fuente de corriente GM por B. ¿Está claro, señorita? Ya. Ahora la polaridad en R'P, aquí, esta polaridad tampoco ha cambiado. Si se acuerdan, es negativo en el nodo A y positivo en el otro terminal. Estoy haciendo referencia acá, ¿no? Aquí, en el nodo A, B es negativo y es positivo en el otro terminal de R'P. Entonces aquí, igual, ¿no? Acá igual se observa lo mismo, ¿no? Es negativo en el nodo de A y positivo en el terminal que está uniendo R'P con RI en paralelo con RB. Hemos redibujado el circuito, no hemos cambiado ni sentidos de corriente ni polaridad. Solo que tal vez por la forma del esquema ahora, para ustedes puede parecer que se ha cambiado las polaridades y los sentidos de corriente. ¿Está claro? ¿Puedo continuar? Si quieren realizar alguna aclaración, este es el momento, porque este procedimiento ustedes tienen que realizarlo cuando resuelvan sus problemas en el examen, en este capítulo y en el preinforme, pero puede que no sea un esquema idéntico. El procedimiento es el que me interesa. Entonces, dependiendo de la posición de los elementos, siguiendo el mismo procedimiento, ustedes van a obtener otras ecuaciones en los problemas de examen y en la guía de laboratorio. Entonces voy a seguir. Entonces ahora tengo que calcular ZT, ZB, al cual le voy a denominar, a partir de ahora le voy a decir resistencia debida a capacitancia de emisor, para calcular mi frecuencia de corte inferior. Entonces voy a plantear las ecuaciones de Kirchhoff en este circuito. Entonces además voy a realizar la siguiente simplificación. Voy a decir el paralelo de estas dos resistencias le voy a denominar RI'. RI' va a ser igual a RI en paralelo con RB. Puedo determinar IX aplicando ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A si considero que acá tengo una corriente
I1 y aquí voy a tener una corriente I2. Entonces, IX sería la suma de I1 más I2. Voy a decir, corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, 2 puntos. Me van a ayudar, por favor. Corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Corriente que entra sería IX, sería igual a corrientes que salen. I1 más I2, GM por B entra. Entonces le voy a cambiar de signo. Menos GM por B. A ese nodo entran entran dos corrientes y salen dos corrientes. Entran GM por B e IX y salen I2 e I2. Entonces ahora, como quiero calcular la relación BX sobre IX, el lado derecho de la ecuación tiene que estar en función de BX. Buscando ese objetivo, I1, I2 y B voy a poner en función de B. Entonces diríamos BX o IX, ¿no?, para despejar. Entonces, primero I1. I1 en el del circuito se puede observar que es igual a BX dividido entre RE. BX se aplica a RE, entonces por la ley de Ohm tenemos ese valor. A continuación tendríamos que calcular I2. I2, de igual forma, considerando la ley de Ohm, también sería voltaje BX dividido entre las resistencias. En este caso son dos resistencias, RP más RI', ya que el paralelo de RB y RI le hemos denominado RI'. Ya tenemos I1 I2, ahora tendríamos que expresar B en función de B. Entonces B, como podemos observar, el circuito también, el voltaje B es igual a corriente que circula pero con signo negativo, I2 por RP. I2 está bajando, ¿no?, de la malla en este elemento, por si acaso, aquí estamos calculando B. Como la corriente I2 baja, entonces generaría una caída de tensión de polaridad opuesta. Entonces ahí he aplicado la ley de Ohm, pero ya conozco I2, entonces reemplazando en esta ecuación, esto sería igual a menos BX sobre RP por RI' por RP. Entonces ya tengo los tres términos en función de BX, reemplazo en la ecuación 1. Esta va a ser mi ecuación 1. Entonces, con fines didácticos puedo decir ecuación 2 a este término, ecuación 3, ecuación 4, y digo 2, 3 y 4 en 1. Entonces, IX va a ser igual a I2, I1. I1 es BX sobre RE más I2. I2 es BX sobre RP más RI' menos GM por B, pero B es menos BX, menos con menos va a ser positivo, entonces más GM por BX por RP dividido entre RP por RI'. Entonces de esta ecuación ya puedo despejar RC, que es la relación entre BX y X. Estoy calculando la resistencia de Thevenin equivalente entre A y B. Entonces, como este circuito ya no me interesa, voy a eliminarlo, voy a continuar ahí, voy a despejar, es más RI', dice, me mandan el mensaje que es más RI'. Ya. Muchas gracias. Entonces, acá, por si acaso, RP más, ¿no? Al copiar hemos copiado mal. Entonces, en la ecuación 4 estoy corrigiendo RP más RI'. Gracias. A continuación, entonces factorizo, despejo BX sobre R sobre IX. Entonces acá puedo decir IX sobre BX sería igual a, voy a sacar mínimo común, tendríamos RE por RP más RI'. Entonces tendríamos RP más RI' más RE más GM por RP por RE. Van a ir ayudando en esos cálculos, pero la impedancia RC es el inverso, ¿no? BX sobre IX, que es la resistencia equivalente de Thevenin. Por si acaso así le voy a poner también con fines didácticos. Por lo tanto, entonces ahora la ecuación queda de la siguiente forma. RE por RP más RI' más RI' quedaría. Y en el denominador puedo factorizar RE, que es término común. Entonces voy a poner RP más RI' más RE por 1 más GM por RP. Entonces esa sería la ecuación para RC. Entonces, considerando los cálculos realizados en la clase anterior para el método reducido, la frecuencia de corte, entonces frecuencia de corte inferior debido a CE,
ahora va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por capacitancia de emisor por R de capacitancia de emisor, capacitancia equivalente. Reemplazando esto sería igual a, pues acá al azar, y decimos 1 dividido entre 2pi por capacitancia de emisor multiplicado por RC. RC ahora va a ser igual a RPi más RI' más RE por 1 más GM por RPi. Queda aquí. Esa sería la ecuación para la frecuencia de corte inferior debido a la capacitancia de emisor. Entonces, acá tienen que utilizar sus métodos de circuitos para el cálculo de la resistencia equivalente de Thevenin cuando tienen fuentes controladas en su circuito. Falta terminar, ¿no? Terminaremos la ecuación. El numerador no hemos anotado. Por si acaso esta es RI', y le pondremos prima. Entonces aquí tendríamos RE, hemos olvidado de anotar por la emoción, RPi más RI'. Esa sería la expresión. Tal vez ahí voy a volver a anotar RI', no se observa bien. RI nomás parece. Entonces, por si acaso, RI' y también es RI'. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta con relación a ese procedimiento? Consultas para terminar. El procedimiento es el que interesa, porque van a aplicar ese procedimiento para distintos esquemas circuitales. ¿Quieren que repita algún comentario? ¿Ya? En realidad no se invierte, Damián, parece que es Damián. En el gráfico parece que se invierte, pero eléctricamente justificamos ese sentido de corriente de la siguiente forma. Aquí, esta fuente de corriente está entrando al nodo A. Aquí, si pueden observar, está el nodo A. Entra al nodo A. En este circuito acá, esta fuente de corriente igual entra al nodo A. Y una resistencia RL' se va al terminal de B. Aquí también, en este circuito, este es RL', se va al terminal B. En realidad es un redibujo del circuito donde no he cambiado sentidos de fuentes de corriente ni polaridad. No debo modificar. Sino eléctricamente esos dos esquemas ya no van a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? Pero consulten nomás, pregunten, yo voy a tratar de aclarar las dudas. ¿Puedo continuar si no hay consultas? Entonces ya tendríamos la frecuencia de corte inferior debido a C de colector, C de base y C de emisor. O sea, hemos hecho estos cálculos. Por si acá hemos calculado frecuencia de corte, hemos hecho el cálculo de frecuencia de corte inferior debido a capacitancia de colector directamente del circuito. Ustedes pueden determinar que es igual a 1 dividido entre 2pi por CC por R equivalente para capacitancia de colector era RC más RE. Hemos determinado frecuencia de corte debido a la capacitancia de base. Esa frecuencia de corte debe ser igual a 1 dividido entre 2pi por capacitancia de base por resistencia equivalente de Thevenin. En este caso, para capacitancia de base, la resistencia equivalente de Thevenin sería... Este esquema estoy considerando, por si acaso. Aquí debería aparecer capacitancia de base. Entonces se pondría... la resistencia equivalente sería RPi en paralelo con RB en paralelo con RI más RB en paralelo con RPi. Entonces aquí sería RI más RB en paralelo con RPi. Directamente, ¿no? Por simple observación. Seguro que esta es la ecuación. A no ser que, verificaremos. Para CB hemos dicho RI más RPi'. Pero RPi' es RB en paralelo con acá, ¿no? Y observan, RPi' es RB en paralelo con RPi. Da la frecuencia de corte para CB. Por simple observación, nomás ya he determinado. Entonces, hemos determinado estas tres frecuencias de corte debido a la capacitancia de emisor, capacitancia de colector, capacitancia de base. Entonces, de estos voy a escoger el mayor, va a ser mi frecuencia de corte inferior. De estas tres frecuencias selecciono el mayor. De las tres frecuencias selecciono el mayor. Entonces, el mayor va a ser la frecuencia de corte inferior, FL. Esta va a ser igual, generalmente es igual a F de corte inferior debido a la capacitancia de emisor. En la mayoría de los casos, pero no siempre. Puede haber alguna situación en la cual no se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Al evaluar voy a observar que en la mayoría de los casos la capacitancia de emisor impone la frecuencia de corte inferior, seleccionando el mayor valor. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo o tienen alguna consulta? Ahora vamos a hacer el análisis para altas frecuencias. Gracias, Damián. Análisis para altas frecuencias. En la clase anterior, si recuerdan, en el inicio de la clase lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? Hemos dicho, tenemos el transistor bipolar y obtenemos el circuito equivalente para AC. El circuito equivalente para AC
es este esquema, donde se consideran capacitancias externas y capacitancias internas. Para simplificar el análisis hemos indicado que se va a dividir en tres partes. Uno para frecuencias medias, este sería el primero, para frecuencias medias. Dos para frecuencias bajas. Para frecuencias medias hemos dicho reactancias capacitivas externas, cortocircuito, y reactancias capacitivas internas, circuito abierto. Y se obtiene este circuito. Para bajas frecuencias hemos indicado que solo vamos a considerar reactancias capacitivas externas. Y hemos considerado este esquema de aquí. Estamos haciendo ese análisis, ¿no? Hemos calculado la frecuencia de corte para CB, para CC y para CE. Luego hemos dicho, como tercer paso, para frecuencias de corte, para las frecuencias altas, solo vamos a considerar las capacitancias internas, como tercer caso, CMU y CPI, sus reactancias capacitivas. Ahora tenemos que considerar este esquema, y considerando este esquema tenemos que calcular las frecuencias de corte. Entonces, estamos ahí, ahora volvemos a nuestro análisis, hemos hecho este análisis, continuamos y decimos análisis para altas frecuencias. Para altas frecuencias, el circuito equivalente que debemos considerar es este, donde solo se consideran las reactancias capacitivas CMU y CPI que aparecen en altas frecuencias. Además, para frecuencias bajas hemos dicho que vamos a seleccionar el mayor, pero para frecuencias altas, debido a que la función de transferencia corresponde a un filtro pasa bajos, donde se tiene un polo nada más y no se tiene un cero, la frecuencia de corte superior, F sub H, se determina mediante esta ecuación. En esta ecuación vamos a utilizar el método reducido y vamos a decir F sub H va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por Rpi, R equivalente para capacitancia de Cpi, más R equivalente de Thevenin para capacitancia de Cmu por Cmu. Vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a seguir determinando las resistencias equivalentes para Cmu y Cpi, pero vamos a obtener una especie de media, ¿no? Vamos a utilizar esta ecuación y no vamos a seleccionar el menor valor. Entonces, primero vamos a determinar RCmu y RCpi, y luego vamos a reemplazar en esta forma, la siguiente forma. Para RCmu vamos a decir reactancia capacitiva del capacitor Cpi, vamos a considerar que es circuito abierto, no va a tener efecto sobre mi esquema circuital. Entonces me copio el circuito y hago cumplir esa condición. Estoy realizando el análisis en alta frecuencia y voy a aplicar solo ya el método reducir. El método, puedo utilizar el método completo para el cálculo de polos y ceros, diagrama de Bode, pero voy a tratar de reducir mi caso. Entonces, para el método reducido, este sería el circuito. Estoy acomodando para poder realizar mis gráficas rápidamente. Entonces, en este esquema tengo que considerar capacitancia de Cpi, circuito abierto. Entonces, si Cpi es circuito abierto, esta reactancia capacitiva desaparece. Ese sería mi esquema circuital que tengo que considerar, y tengo que identificar. Ahora voy a aplicar el método reducido. Continuamos, ¿no? Decimos método reducido, y para el método reducido tengo que identificar los terminales del capacitor A y B, y tengo que ahora calcular la reactancia, la impedancia equivalente de Thevenin entre A y B, considerando fuentes de tensión independientes igual a 0. Entonces, acá voy a aplicar, para el método reducido, voy a calcular R de Thevenin, que va a ser igual a la resistencia debido a Cmu, que para mí va a ser igual a Bx dividido entre Ix, cuando fuentes de tensión independientes son G. Entonces, para realizar este cálculo, voy a simplificar mis gráficas de la siguiente forma. Aquí le voy a denominar a estas dos resistencias RL', y va a ser igual a RC en paralelo con RL. A estas dos resistencias en paralelo le voy a denominar RP', y va a ser igual a Rpi en paralelo con Rb. Entonces, que con esas simplificaciones, además Pi tiene que ser 0, fuentes independientes igual a 0. Entonces obtendría el siguiente esquema circuital. Puedo copiarme todo el circuito para realizar la gráfica rápidamente, no perder mucho tiempo. Entonces, el circuito que voy a obtener con esas condiciones es el siguiente. Esta fuente de tensión desaparece, BI, se abre los terminales A y B, tendríamos. Entonces, aquí voy a tener una resistencia nomás, voy a aplicar las condiciones. Como BI se cortocircuita, RI se va a ir a tierra. Entonces, tendríamos el siguiente esquema circuital. Aquí está RI, RB, esta es RL',
RL', ya no me interesa BO, entonces este va a ser RL'. Ese sería mi esquema, que ese esquema se obtiene al hacer cumplir la condición para el cálculo de la resistencia equivalente de venir. Entonces, como tengo que calcular la relación BX por IX, el método que hemos empleado hace un momento, inyectamos una fuente de tensión, más menos BX, que va a generar una corriente IX que sale de su polo positivo. Entonces, en este circuito, la relación entre BX e IX me permite determinar el valor de la resistencia equivalente de Thevenin. Nuevamente empleo el procedimiento que hemos utilizado para la determinación de RCE, para la capacitancia de emisor, porque hay una fuente de corriente controlada por tensión. Y ese voltaje B está acá, ¿no? Tal vez no está claro, por si acaso, aquí voy a anotar, ese voltaje es el voltaje B. Y esas tres resistencias han resultado en paralelo, RI, RB y RP. Puedo considerar el paralelo de las tres resistencias para el cálculo de la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, considerando el paralelo, aquí voy a decir para simplificar mi análisis, para este circuito, ya, ahora RI' va a ser igual al paralelo de RI en paralelo con RB en paralelo con RP. Por si acaso, para cada esquema va a ser diferente. No va a ser el mismo RI' para el cálculo de la capacitancia de emisión. Eso aclara. Entonces, puedo aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, indicar lo siguiente. Ley de tensiones de Kirchhoff. Por favor, voy a rogarles que me sigan acá. El voltaje BX aplicado a ese circuito sería igual a la caída de tensión en RI', que es el paralelo de esas tres resistencias, por la corriente que sale de la fuente, por IX. Entonces diríamos, va a ser igual a RP por IX más la caída de tensión en RL'. Le voy a llamar más menos P1. Esa polaridad voy a considerar. Entonces, acá, solo con fines didácticos quiero escribir mejor, más menos P1. Y voy a suponer que por acá circula una corriente I1 para generar esa caída de tensión. Entonces, aquí diríamos PX va a ser igual a RP más IX más P1. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? ¿Alguien tiene dudas con relación a esa ecua'ción? Sí, RI'. Tienes razón. Y está en lo cierto su compañero con esa afirmación. Gracias por la ayuda. Quiero simplificar mi circuito para que quede un poco más claro ya. Entonces, estoy haciendo referencia a este circuito por si acaso, ¿no? Más menos X, y aquí está RP', como dice su compañero, y entre estos dos terminales va a caer la tensión B, porque los tres están en paralelo. Y vamos a tener al otro lado del circuito la fuente de corriente EM por B. Aquí tendríamos RL'. Y en este elemento circula I1 y genera una caída de tensión más menos B1. Para ese esquema es válido esa ecuación, y además acá vamos a tener RI', ¿cierto? RI'. Y estamos haciendo esa corrección. A continuación tendría que determinar B1 en función de IX para poder despejar de esa relación BX sobre IX. Entonces B1 voy a determinarlo de la siguiente forma. B1 por la ley de Ohm es igual a RL' por I1, punto y coma, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. En este nodo le voy a denominar era el nodo B, ¿no? En el nodo B, aquí estaba el nodo A, ¿acaso? Entonces en el nodo B, recuerden que por acá circula IX, esa corriente IX también va a estar por acá, ¿no? Pasa por la fuente de corriente. Entonces, en ese nodo B, diríamos, y corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Entonces, IX es igual a I1 menos GM por B, que IX sale, GM sale, y I1 en ese nodo. Esa ecuación puedo despejar I1. Entonces, de acá, I1 es igual a IX más GM por B. Además, para calcular I1 necesito el valor de B, pero también en la resistencia RI, aquí esta es RI'. En la resistencia RI' tenemos la caída de tensión B. Entonces digo, B es igual a, por la ley de Ohm, RI' por IX. Esa corriente circula por RI'. Entonces, I1 sería igual a IX más GM por RI' por IX. Esta ecuación de B1 lo voy a reemplazar en la ecuación. Esta ecuación le voy a denominar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Con fines didácticos nada más, 3 en 2, voy a decir. Entonces, B1 sería igual a RL' por I1. I1 es igual a 1 más GM por RI'.
por IX. Entonces ya tengo B1, reemplazo en la ecuación 1 todo este dato, entonces digo en 1, en ecuación 1, entonces Bx, con el objetivo de ahorrar un poco de espacio, Bx va a ser igual a RI por IX, RI' por IX más B1, B1 es RL' por 1 más EM por RI' por IX. De esta ecuación, la resistencia equivalente para C mu, R de C mu, va a ser igual a la relación entre Bx e IX, que sería igual a RI' más RL' por 1 más EM por RI', nada. Esta sería la ecuación para RC mu. Ya obtengo la ecuación para RC mu, y para RC pi seguimos el siguiente procedimiento. Decimos a continuación para RC pi, acá la condición que se tiene que cumplir es que la reactancia capacitiva de C mu tiende a infinito. Si eso es cierto, el circuito que voy a obtener es el siguiente. Me copio este circuito, copiar, voy a pegar, voy a acomodar este circuito todavía. Entonces digo, hago cumplir la condición, por lo tanto, reactancia capacitiva C mu tiende a infinito. Esta parte del circuito se va a abrir, ¿sí? Y me quedaría ese esquema. En ese esquema, por simple observación, ya puedo determinar la resistencia equivalente para C pi. Entonces, acá RC pi va a ser igual a R pi en paralelo con RB en paralelo con RI. Por el método reducido, espero que me estén siguiendo, RC pi, haremos nomás acá, RC pi va a ser igual la resistencia equivalente de Thevenin entre estos dos terminales, por si acaso, entre A y B, la resistencia equivalente por simple observación, vemos que es igual a el paralelo de RP en paralelo con RB en paralelo con RI. No tengo que realizar ya ninguna operación. Ese paralelo era igual a RI'. ¿Quieren? Pueden anotar acá, esto es igual a RI' para este análisis. Con esos dos datos, entonces la frecuencia de corte superior, F sub H, va a ser igual a, considerando esos dos datos, entonces la frecuencia de corte va a ser igual a, reemplazando en la ecuación inicial, sería igual a 1 dividido entre 2pi multiplicado por RC'pi. RC'pi es igual a RI nada más, perdón, RI' por C'pi más RC mu. RC mu es igual a RI más RI', perdón, RI', notaremos bien ese valor de RI' más RL' por 1 más GM, no más GM por RI'. Y voy a anotar acá de esta forma, esto para que quede claro, por capacitancia de mu, y aquí vamos a cerrar ya. Esa sería la ecuación para calcular la frecuencia de corte superior. Entonces esta ecuación, de acaso, lo voy a poner en un recuadro, de esta forma. Esa sería mi ecuación para calcular la frecuencia de corte superior, donde, aclaro nuevamente, estoy utilizando esta ecuación. Esta ecuación va a ser la ecuación para calcular la frecuencia de corte superior, donde tengo que calcular la resistencia equivalente debido a C'pi y la resistencia equivalente debido a C mu. Entonces, calculo esas dos resistencias, que son las resistencias equivalentes de Thevenin para C'pi y C mu, y reemplazo en esa ecuación. Ya tengo el cálculo de la frecuencia de corte superior. Consulta. ¿Puedo continuar? Ya. Si tienen dudas, alguna consulta, lo pregunto. Yo voy a tratar de aclarar sus dudas a la medida de las posibilidades. Vamos a continuar. Bueno, ya hemos hecho este análisis, ¿no? Hemos calculado C'pi, RC'pi, ¿no? Había reservado espacio. Hemos hecho este cálculo de RC'pi. Terminó este cálculo. En el cálculo que hemos observado, hemos realizado los siguientes cálculos, por si acaso. Para la frecuencia de corte inferior, aclaramos los siguientes aspectos. Para la frecuencia de corte inferior, hemos determinado tres frecuencias de corte. La forma, acá hemos determinado una frecuencia de corte, hemos dicho, puede ser, ¿no? FL debido a capacitancia de colector, otra frecuencia debido a la capacitancia de base, y hemos determinado una última como frecuencia de corte debido a la capacitancia de emisor. Hemos dicho que el mayor de estos tres valores, que generalmente es FLC, va a imponer la frecuencia de corte inferior. Entonces, ya hemos determinado este valor. Ustedes tienen que evaluar los tres valores y el mayor va a ser la frecuencia de corte inferior. Para la frecuencia de corte superior, acá hemos indicado que FH vamos a determinarlo mediante esta expresión. Va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por RC mu por C mu más RC'pi por C'pi. Hemos determinado RC mu,
RCP, que son las resistencias equivalentes entre los terminales del capacitor CMU y CP. Entonces, en este punto ya podemos determinar la frecuencia de corte, el ancho de banda de mi circuito. El ancho de banda delta B es igual a frecuencia de corte superior menos frecuencia de corte inferior. Entonces, si en el preinforme se les pide calcular la frecuencia el ancho de banda de su circuito, tienen que calcular la frecuencia de corte superior, la frecuencia de corte inferior y obtener esa diferencia. Pero no hemos dicho nada acerca del cálculo de los términos CMU y CP, ya que las capacitancia de bus, capacitancia de colector y capacitancia de emisor son capacitancias externas. Entonces ustedes externamente van a colocar estos valores y van a saber sus valores de estas capacitancias para el cálculo de la frecuencia de corte inferior. Pero para la frecuencia de corte superior, CMU y CP, tenemos que hacer aclaraciones acerca de cómo ustedes, considerando la hoja de datos, determinan este valor. Para eso, hacemos referencia a esta definición. Producto, ganancia, ancho de banda. Se utiliza el símbolo F sub T. F sub T se define como el producto, ganancia, ancho de banda y se calcula como el producto de F sub beta por raíz cuadrada de HFE al cuadrado menos 1. Utiliza esta ecuación y como HFE generalmente es mayor a la unidad, este término aproximadamente va a ser igual a F de beta por HFE. Y de acá el nombre de producto, ancho de banda por ganancia. Aquí tenemos ganancia de cociente, ganancia, y F de beta supuestamente es el ancho de banda cuando el transistor se encuentra en la configuración emisor común con cortocircuito a la salida. Aclaramos este aspecto, donde decimos F sub beta es frecuencia de corte en cortocircuito a la salida para la configuración emisor común. En la configuración emisor común, este sería mi esquema de mi circuito en la configuración emisor común. Si consideramos el circuito híbrido pi, sin considerar RBB', este sería mi circuito híbrido para ese transistor, donde se puede observar la presencia de CMU y CP. Por definición, la frecuencia F sub beta es la frecuencia de corte en cortocircuito a la salida, para la configuración emisor común. Si en este circuito, en este esquema, cortocircuitamos el colector hacia emisor, con esa línea, la capacitancia CMU se pone en paralelo con CP. Y entre esos dos terminales calculamos la resistencia equivalente, sería RP, para determinar la frecuencia de corte en la condición de la salida en cortocircuito para la configuración emisor común. Entonces, F de beta con nuestras fórmulas sería igual a 2pi por resistencia equivalente entre A y B. Los terminales A y B serían A y B. Resistencia equivalente sería RP por capacitancia equivalente ahora, porque ya hay dos capacitantes, CMU y CP. Esas dos capacitancias se ponen en paralelo, entonces se va a sumar. Vamos a tener EP más entonces, F de beta, si ustedes revisan textos de referencia, dicen es frecuencia de corte en cortocircuito a la salida para emisor común y queda definido mediante esta ecuación. Esta ecuación nosotros estamos viendo de dónde sale la definición y el uso del método reducido. Entonces, F de beta, si quieren calcular, van a calcular mediante esta ecuación. En la hoja de datos, el fabricante para los transistores bipolares les va a dar los siguientes, les va a dar el valor de F de T. Entonces van a buscar en la hoja de datos el valor FT, que sería el producto ganancia por ancho de banda. F de T el fabricante les va a proporcionar el dato, copian, no sé qué valor será, puede ser, digamos, ¿no? 1 mega. Ustedes de la hoja de datos determinan ese valor. Para un transistor de un valor determinado va a ser de un valor de 2 megas, 3 megas, depende del transistor. Y el fabricante, el valor de CMU nos va a proporcionar como el valor de COB, por si acá. Entonces, CMU nos va a dar directamente, pero como COB. Y vamos a considerar la siguiente ecuación para determinar CP. Vamos a decir, con la ecuación WT por CMU más CP igual a EM. Esta ecuación van a despejar el valor de CP. Esta ecuación calculamos CP. Como ya tienen el valor de FT, recuerden que WT va a ser igual a 2pi por FT, por si acaso. Todas las ecuaciones que ustedes conocen de circuitos de corriente alterna van a poder utilizar. Entonces 2pi por FT va a ser igual a WT. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.